es otro de los temas que se trató, uno de los temas que a mí me llamó la atención. Otro tema que lo tratamos todos los días, diario, es el de la representación, representación proporcional o la asignación de diputados que, de los que serán diputados que no participan en la elección, pero que entran al reparto de la representación proporcional, que es el porcentaje de votos que obtiene cada partido en la elección y que hoy llaman el derecho o no a una sobrerepresentación. Yo les decía en la mañana, les dimos a Morena el derecho de de la sobrerepresentación, no, le dimos más que eso, le dimos más que eso. Y a las 12:30 también, déjeme decirle, tenemos al doctor Ángel Valderas, que nos va a hablar de la sobrerepresentación y que él conoce al dedillo, pero yo les decía en la mañana, le dimos a, a Morena y a la futura presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la sobrerepresentación. No, les dimos más que eso. Yo les decía, Claudia Sheinbaum Pardo recibió casi 3.9 millones de votos, casi 36. Y eso es mucho más de lo que la oposición se esperaba. Pero déjeme darle otro dato. El 2 de junio votamos para que Morena tuviera 256 diputados de mayoría relativa de los 300. ¿Es esto el plan C? Pero claro que es el plan C. 256 de 300. ¿Es el plan C del gobierno? ¿Es la sobrerepresentación? Sí, nosotros los electores le dimos el derecho a eso, 256. Sí, la oposición solo ganó 44 de 300 distritos de mayoría relativa, así que va a tener Morena de entrada 256 diputados de mayoría relativa. ¿Es esto más del 70%? Pero absolutamente. Este, ¿Cuántos senadores le dimos a Morena? Senadores de mayoría. Recuerden, el Senado se divide en tres partes. Senadores de mayoría, senadores de primera minoría, 32, 64 mayoría relativa, 32 de primera minoría, que es el partido que saca el segundo lugar en los votos, y y le dimos y hay 32 de representación proporcional. ¿Cuántos senadores de mayoría relativa ganó Morena? ¿Cuántos? 29 de 32. Uno más lo ganó el Partido Verde Ecologista de México. Es decir, la oposición solo ganó dos senadurías de mayoría relativa. ¿Es esto más del 70%? Pero absolutamente. Absolutamente. ¿Violó el presidente de la República algunos ordenamientos, violó la Constitución o viola la Constitución la secretaria de Gobernación o Morena cuando hablan de la sobrerepresentación? No, ninguna, ninguna. El problema de la oposición, yo les platicaba, es que sacaron no solo menos votos de lo que esperaban, sino muchísimo menos. El tren de la realidad los aplastó, les cayó la planadora desde donde no sabían, desde los votos de los electores. O sea, el 2 de junio fuimos a las urnas a qué? A ratificar un gobierno más de Morena. Y en ese gobierno tiene que haber necesariamente lo que nos prometieron. ¿Qué nos prometieron? Reformas al Poder Judicial. Le dimos por eso el plan C. Les dimos el plan C. ¿Qué ganó? ¿Qué ganaron el PRI, el PAN y el PRD? Nada, nada. Claudia, la presidencia les ganó con 30 puntos porcentuales y yo les decía, es importante porque de pronto no vemos el número de votos más que de Claudia Sheinbaum Pardo y de Morena para la presidencia. Pero si vemos el voto repartido en el Congreso de la Unión, 256 de 300 diputados de mayoría relativa. 20, 30 de 32 senadores de mayoría. Es decir, Morena aplastó. Claro, los aplastó gracias a nosotros, así que debíamos decir, nosotros aplastamos al PRI, el PAN y el PRD, les dimos el derecho de irse a la basura sin tener que sin tener que pedirnos permiso. Así que es una derrota aplastantísima. Y luego habló el presidente de la reforma al Poder Judicial. En la mañana hablamos de eso en la primera voz del pueblo, en la que tuvimos hoy, nos decían eso, que
am, los problemas que hay en el poder judicial, todos, yo les decía, es un nido de corrupción. Son el poder judicial federal se maneja a través de mafias. La mafia de los ministros, una mafia de los magistrados y una mafia, de de los de los jueces a triple A. De hecho, por ejemplo, incluso adentro, los jueces mantienen una especie de banco, que hace préstamos a los intereses que ellos quieren y a quienes quieren ellos ahí adentro. Hay nepotismo abierto, hay, amiguismo, hay compadrazgo. Yo les platicaba, la misma ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, este, hizo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un refugio, un santuario del cártel de Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa. Tiene personajes impresentables que participaron en la corrupción y el lavado de o desvío de recursos. En el desvío de recursos o la triangulación de recursos de gobierno que les entregó Peña y que les entregó Calderón para que Genaro García Luna pudiera lavar dinero. Ese es el problema. ¿Qué tenemos en el Poder Judicial Federal? Influyentismo, reparto de dinero, nepotismo, corrupción, impunidad. Por eso, el 2 de junio pasado fuimos a las urnas. Ya, ya hemos contado la historia de cómo en diciembre de 1994 lo primero que hizo el presidente de entonces, Ernesto Zedillo Ponce de León, fue presentar y enviar una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para reformar a todo el Poder Judicial. Nadie dijo nada. Ernesto Zedillo corrió con una mano en la cintura a todos los ministros. Conservó a dos que fueron los esquiroles de todos los demás. Y corrieron a todos los ministros un mes, por lo menos un mes. Este país operó sin Suprema Corte de Justicia de la Nación, operó sin Poder Judicial. ¿Se detuvo el país? No. ¿Alguien dijo algo? No. ¿Por qué reformó Ernesto Zedillo Ponce de León la Constitución para despedir a todos a los ministros, para reformar el Poder Judicial? ¿La reformó para un beneficio del pueblo? No, la reformó porque tenía miedo de que los ministros de entonces siguieran atendiendo a las órdenes de Carlos Salinas de Gortari. Y en ese momento, cuando llegó en diciembre de 1994 a la presidencia de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, no tenía equipo, no tenía nada y tenía intenciones de encarcelar a Carlos Salinas de Gortari, pero después descubrió todo el poder de Salinas. Y todo el sexenio vivió temeroso de que Salinas lo mandara a matar. Así que lo primero que hizo, en ese temor que tenía, eh, correr a todos los ministros, claro, los corrió con una jubilación de lujo, decían entonces, una jubilación que les iba a dar de por vida, para vivir de por vida, nunca acusó de nada a Carlos Salinas de Gortari. Nunca, mejor acusó a Raúl Salinas de Gortari, lo encarceló, pero nunca pudo hacer nada contra Salinas, pero déjeme decirle, mientras analizamos